pasa con la desinformación? No, todos los estudios y reflexiones críticas sobre eso que estamos llamando la reconfiguración de la derecha, ¿no? Porque esos fenómenos que estamos asistiendo ahora, aun cuando se materialicen, ¿no? Como ganan cuerpo, ¿no? Han ganado cuerpo a lo largo de la última década más o menos, ellos son fenómenos que tienen una larga trayectoria de maduración, ¿no? Eso viene de una reconfiguración de las fuerzas de derecha, religiosas y no religiosas, que viene de los años 70, ¿no? En Europa y Estados Unidos, pero con muchas conexiones con América Latina. Y eso venía continuo, disperso, conectado, pero sin gran corporalidad, digamos, no política, no se había todavía convertido en una movilizaciones, ¿no? Eso que hace la derecha ahora, que es esa derecha callejera, ¿no? Como ese Pablo Stefanoni, no es una derecha de defensa del orden, estática, no, es una derecha que pelea por corazones y mentes, ¿no? Y mentalidades. Ah, en ese giro de los años 90 hacia los años 2000, la llegada de, de las redes digitales, ¿no? La digitalización de la vida y de la política, les ha dado a esas fuerzas una nueva plataforma de operación, ¿no? Y han sabido aprovecharse muchísimo de eso, ¿no? Y tienen una capacidad tecnológica y de producción de conocimiento. Yo estoy convencida que hay ahí contan con gente muy habilitada, muy sagaz, muy bien preparada para operar la política digital, en todos sus niveles, ¿no? Del nivel más visible a los niveles más sumersos, ¿no? Y claro, parte de lo que se ve ahí es desinformación, ¿no? Pura mentira, ¿no? Puros fake news, que cala en la gente porque tienen porque es simples, porque el lenguaje es simples, porque moviliza pensamiento dicotómico, esquemático, ¿no? El malo, el bueno, eso de juntar Lula con criminales, por ejemplo, ¿no? Es una cosa clásica, es pura mentira que moviliza la idea de que criminosos son males, nosotros somos buenos, Lula está con los criminales, entonces es malo. Entonces hay eso y mucha mentira, ¿no? Pero hay más que mentira. Y creo que eso es importante, y eso quería subrayar. No es solo desinformación, en el sentido de ser inverdades, o cosas mentirosas, o cosas falsas, o contestación de la ciencia. Hay ahí dos cosas que tenemos que mirar y para comprender lo que pasa.